En una noche fría y silenciosa, el sonido de la nieve rompiendo bajo los pies y el frío cortante en el aire contaban historias de soledad y esperanza. Un callejón olvidado en una ciudad invernal, donde la luz de una farola temblorosa iluminaba la pobreza, fue el escenario de un encuentro que cambiaría dos vidas para siempre. Un millonario exitoso, acostumbrado al lujo y la comodidad, nunca imaginó que una noche común lo llevaría cara a cara con el peso de la pobreza, el frío y el abandono. Y allí, en ese momento inesperado, vio a un pequeño niño con los ojos llenos de temor, esperanza y una historia que aún no había sido escrita. Nadie podría haber anticipado lo que vendría después. En una noche fría de diciembre, las luces navideñas adornaban las calles de la ciudad, pero no todos podían disfrutar de su calidez. Mateo, un niño de apenas 10 años, observaba las vitrinas llenas de juguetes desde la acera, con sus manos metidas en los bolsillos para intentar mantenerlas calientes. Era huérfano desde los 5 años y vivía en un pequeño refugio con otros niños, soñando con una vida diferente, una en la que no tuviera que preocuparse por el frío, el hambre o la soledad. Pero esa noche, Mateo no pensaba en grandes sueños. Solo quería un poco de pan para cenar. Mientras caminaba por la calle principal, un hombre bien vestido salió de una tienda de lujo cargando varias bolsas. Su abrigo de lana fina y sus guantes de cuero contrastaban con los harapos de Mateo. El hombre era don Rafael, un exitoso empresario conocido por su riqueza, pero también por su carácter reservado y algo distante. Cuando don Rafael vio a Mateo temblando cerca de un poste de luz, algo en el rostro del niño lo detuvo. Tal vez era la mirada llena de esperanza, a pesar de las circunstancias. Don Rafael, sin decir nada, se acercó y le ofreció una moneda, pero Mateo la rechazó con un tímido gesto de la cabeza. Gracias, señor, pero no quiero dinero. Solo estaba admirando las luces y los juguetes. El empresario frunció el ceño, confundido. La mayoría de las personas en situación difícil habrían aceptado su ayuda sin pensarlo. ¿No tienes familia?, preguntó. Mateo bajó la mirada. No, señor. Pero está bien, tengo amigos en el refugio. Es Navidad, así que vamos a compartir lo que tengamos. La sinceridad de esas palabras tocó una fibra sensible en don Rafael, quien, por primera vez en muchos años, recordó su propia infancia. Don Rafael permaneció en silencio por un momento, mirando al niño que no se quejaba, que no pedía nada, pero cuyo rostro reflejaba una vida llena de carencias. Finalmente, habló. Ven conmigo, niño. Quiero mostrarte algo. Mateo dudó, pero la mirada del hombre era amable, aunque seria. Decidió seguirlo. Caminaron por varias calles hasta llegar a un enorme edificio iluminado, un hotel de lujo donde don Rafael parecía ser conocido. Espérame aquí un momento, dijo Rafael al entrar al hotel. Mateo obedeció, nervioso pero curioso. En pocos minutos, el hombre regresó con una bufanda y un abrigo pequeño que parecía nuevo. Ponte esto. Hace demasiado frío para estar así, dijo mientras extendía las prendas. Mateo, sorprendido, aceptado. Gracias, señor, susurró tímidamente. Llámame don Rafael. Ahora vamos a cenar. Mateo abrió los ojos de par en par. Nunca había oído algo tan generoso. Intentó protestar. No quiero molestar, señor. No es molestia, niño. Todo el mundo merece una cena decente en Navidad. Lo llevó a un restaurante cercano, donde Mateo probó alimentos que nunca había imaginado. Desde un jugoso trozo de pavo hasta un pastel de manzana que parecía derretirse en la boca. Durante la cena, don Rafael comenzó a preguntarle más sobre su vida. ¿Qué quieres ser cuando crezcas, Mateo?, preguntó mientras revolvía su café. El niño se quedó pensativo. No lo sé, señor. Tal vez, algo que me permita ayudar a otros. Como el director del refugio. Él cuida de nosotros aunque no tiene mucho.
Esa respuesta sorprendió a don Rafael. Hacía tiempo que no escuchaba algo tan puro. En su vida de lujos, las personas a su alrededor parecían más satisfactorias en acumular que en dar. Cuando terminaron de cenar, don Rafael miró a Mateo con decisión. ¿Qué te parece si me llevas al refugio donde vives? Mateo, aunque extraño, aceptó. Al llegar al refugio, don Rafael quedó impactado. El lugar era pequeño, frío y apenas tenía lo necesario para albergar a los niños. Los pocos que estaban despiertos miraron a Mateo con sorpresa y algo de curiosidad al ver al hombre elegante que lo acompañaba. Esa noche, don Rafael tomó una decisión que cambiaría su vida y la de muchos otros. Don Rafael no siempre había sido el hombre reservado y distante que ahora caminaba por las calles con un rostro que parecía tallado en piedra. Había un tiempo, años atrás, en el que su risa llenaba una casa llena de amor y esperanza. Estaba casado con Elena, su gran amor desde la universidad, y juntos habían tenido un hijo, Diego, un niño curioso y lleno de energía que iluminaba cada rincón de su vida. Pero todo cambió una fatídica noche de invierno, hace 8 años. Una tormenta inesperada y un conductor imprudente convirtieron una carretera en una tragedia. En un abrir y cerrar de ojos, Rafael perdió a Elena y Diego. Se quedó solo, con una herida tan profunda que ni todo el dinero del mundo podía sanar. Desde entonces, Rafael había enterrado su corazón junto con sus sueños. Se sumergió en el trabajo, construyendo su fortuna como un refugio para el dolor, pero su riqueza no llenaba el vacío. La Navidad, que alguna vez había sido su época favorita, se convirtió en un recordatorio cruel de lo que había perdido. Cada árbol iluminado y cada villancico le pesaban como una cadena invisible. Así viví durante años, distante, frío y enfocado únicamente en los negocios. Los pocos que trabajaban con él lo describían como un hombre brillante pero inaccesible, alguien que evitaba cualquier conexión emocional. Rafael pensaba que así era mejor. Sin lazos, no habría más sufrimiento. Pero cuando vio a Mateo esa noche, algo en su interior se agitó. La forma en que el niño lo miraba, con una mezcla de esperanza y resignación, rompió una pequeña parte del muro que había construido a su alrededor. Mientras acompañaba a Mateo al refugio, recordó a Diego, su hijo, quien tendría casi la misma edad si estuviera vivo. Por primera vez en años, Rafael sintió algo más que tristeza, una chispa de algo más cálido, más humano. Esa noche, mientras los niños en el refugio lo miraban con asombro, don Rafael entendió algo. Tal vez, su corazón no estaba completamente apagado. Tal vez, ayudar a Mateo y a los demás niños podría darle un propósito que había perdido hacía tanto tiempo. Esa noche, tras conversar con los encargados del refugio y asegurarse de que Mateo estaría bien, don Rafael se despidió del niño. Mateo, me alegra haberte conocido. Espero que esta Navidad sea especial para ti, dijo mientras le daba una última sonrisa, algo que no hacía desde hacía años. Mateo, con su nuevo abrigo y bufanda, lo miró con gratitud. Gracias, señor. No olvidaré esta noche. Don Rafael ascendió, pero en su corazón sabía que no era suficiente. Sin embargo, no estaba listo para enfrentarse a las emociones que ese encuentro había despertado. Con un leve gesto de la mano, se dio la vuelta y caminó hacia su coche, dejando atrás el refugio y la mirada esperanzada de Mateo. Esa noche, al llegar a su enorme y silenciosa mansión, Rafael subió una lámpara y se sentó en su despacho, rodeado de papeles y trofeos de su éxito profesional. Pero no podía concentrarme. La imagen de Mateo, con su rostro iluminado por la alegría de una cena caliente y unas palabras amables, seguía apareciendo en su mente. Cerró los ojos, y como un río desbordado, los recuerdos de su familia volvieron con fuerza. Recordó cómo Diego solía emocionarse al decorar el árbol de Navidad, cómo Elena preparaba galletas mientras cantaba villancicos. Ese calor y esa felicidad parecían tan distantes, como si pertenecieran a otra vida. Se levantó y pasó por la casa, cada rincón lleno de un silencio que parecía a pesar de más esa noche. Por un momento,
pensó en volver al refugio, en hacer algo más por Mateo y los otros niños. Pero se detuvo. Años de vivir en soledad le habían enseñado a no involucrarse, a evitar el dolor que podía traer la cercanía. No puedo cambiar el pasado, murmuró, casi como una excusa para sí mismo. Con esa reflexión, decidió seguir con su vida, como siempre lo había hecho. Al día siguiente, retomó sus reuniones, revisó contratos y cerró negocios millonarios. Pero algo había cambiado. Aunque intentaba ignorarlo, una pequeña parte de él no dejaba de pensar en Mateo y en la calidez que sintió al ayudarlo. Aunque don Rafael intentaba seguir con su rutina, el recuerdo de Mateo era como una llama persistente en su mente, pequeña pero imposible de apagar. Cada vez que pasaba junto a una tienda adornada con luces navideñas o veía a un niño jugando con su familia, pensaba en él, en su sonrisa tímida, en su gratitud sincera, y de la manera en que hablaba con tanta esperanza a pesar de su vida difícil. Unos días después, mientras estaba en su despacho revisando un informe importante, su mente divagó nuevamente. Sin darse cuenta, comenzó a dibujar en una hoja en blanco. Cuando miró lo que había hecho, se sorprendió, eran trazos simples, pero claramente representaban a un niño con bufanda. Mateo. Frustrado consigo mismo, arrugó la hoja y la arrojó al cesto. Es solo un niño, murmuró, tratando de convencerse. Pero la chispa que Mateo había encendido en su interior seguía creciendo. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa después del trabajo, Rafael tomó un desvío. Condujo lentamente hasta las calles cercanas al refugio. No se detuvo ni salió del coche, pero desde la distancia observé las luces del pequeño edificio. En su interior, imaginaba a los niños riendo, compartiendo lo poco que tenían. ¿Cómo estarán?, se preguntó. Esa pregunta se convirtió en una constante en su mente. Durante las reuniones de trabajo, en los silenciosos desayunos en su mansión, y hasta en los breves momentos antes de dormir, don Rafael no podía dejar de pensar en Mateo y los demás niños del refugio. Finalmente, decidió hacer algo pequeño, casi como un acto para silenciar su conciencia. Envió un cheque anónimo al refugio, lo suficientemente generoso como para cubrir sus gastos durante varios meses. Pensó que eso sería suficiente para calmar la inquietud que sentía. Pero no lo fue. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, pasó junto a una juguetería. Las risas de los niños dentro lo hicieron detenerse. Una idea comenzó a formarse en su mente, una que no podía ignorar. Entró a la tienda y comenzó a recorrer los pasillos. ¿Puedo ayudarle, señor?, le preguntó a un empleado al verlo examinar con atención los juguetes. Sí. Necesito algo especial, para un grupo de niños, respondió. El empleado, sorprendido por el extraño encargo, le mostró varias opciones. Rafael terminó comprando decenas de regalos, pelotas, muñecas, libros y más. Cuando salió de la tienda, con el maletero de su coche lleno de cajas envueltas en papel brillante, se dio cuenta de que, por primera vez en años, sintió una leve emoción que parecía a la felicidad. Don Rafael decidió mantener su distancia. No quería complicar su vida con vínculos emocionales, pero sentía que los niños merecían un poco de alegría en Navidad. Esa misma noche, con el maletero de su coche cargado de regalos, conducido hasta el refugio. Se detuvo a unos metros del edificio y apagó las luces del vehículo. Con cuidado, baje las cajas una por una y las dejadas en la entrada, asegurándose de que estuvieran bien colocadas. Luego escribió una pequeña nota que colocó encima de los paquetes. Para los niños que sueñan y no pierden la esperanza. ¡Feliz Navidad! Antes de que alguien pudiera verlo, regresó rápidamente al coche y se marchó, mirando por el retrovisor cómo las luces del refugio se veían cada vez más pequeñas a medida que se alejaba. Cuando los encargados del refugio encontraron los regalos a la mañana siguiente, hubo una mezcla de asombro y alegría. «Miren. ¿Regalos?», gritó uno de los niños. Mateo fue uno de los primeros en acercarse, y al ver la nota,
sintió una calidez especial en su corazón. Aunque no estaba seguro, algo en él le decía que había sido el hombre amable de aquella noche a quien los había enviado. Mientras tanto, don Rafael estaba en su despacho esa misma mañana. Trataba de concentrarse en sus negocios, pero en el fondo sentía una extraña tranquilidad al imaginar las sonrisas de los niños abriendo los regalos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo significativo, algo que no tenía que ver con contratos, dinero o propiedades. Sin embargo, esa paz venía acompañada de una inquietud. ¿Por qué sentía que no era suficiente? ¿Por qué no podía sacarse de la cabeza la imagen de Mateo y su historia? Rafael sabía que, aunque había cumplido un acto de bondad, ese gesto no llenaría por completo el vacío en su corazón. Algo dentro de él comenzaba a susurrarle que debía hacer más, que tal vez ayudar a esos niños podría ser una forma de reencontrarse con lo que había perdido años atrás. 2 días después de haber dejado los regalos, don Rafael se encontró de nuevo conduciendo hacia el refugio. Esta vez, no tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba ver cómo estaban los niños. Había algo en su interior que lo empujaba a hacer más que permanecer en la sombra. Llegó al refugio por la tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse tras las nubes invernales. El lugar estaba más animado de lo que recordaba, risas y voces infantiles llenaban el aire mientras los niños jugaban con los regalos que había dejado. Su corazón dio un pequeño vuelco al ver la alegría que había ayudado a provocar. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo, y llamó con firmeza. Una mujer de rostro amable abrió, y aunque lo miró con cierta sorpresa, rápidamente recuperó la compostura. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó. «Soy don Rafael. Pasé por aquí hace unos días y quería ver cómo están los niños», respondió, su tono educado pero algo tenso. La mujer ascendió, un poco desconcertada, pero lo invitó a pasar. Cuando entraron, todos los niños se detuvieron por un momento, mirándolos con curiosidad. Mateo, que estaba sentado en el suelo hojeando un libro nuevo, fue el primero en reconocerlo. Sus ojos se iluminaron al levantarse rápidamente. «Señor», exclamó mientras corría hacia él. Rafael se agachó para recibir al niño, sorprendiéndose a sí mismo al devolverle la sonrisa. «Hola, Mateo. ¿Cómo has estado?». «Muy bien. Todos estamos muy felices. Llegaron unos regalos increíbles». «¿Fue usted?». Mateo dejó la pregunta en el aire, pero su mirada lo decía todo. Rafael se aclaró la garganta, incómodo pero incapaz de mentir. «Tal vez. Pero lo importante es que ustedes los disfruten». Mateo sonando aún más, y los demás niños comenzaron a rodear a don Rafael, mostrándole sus juguetes y agradeciéndole con entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael se sintió cálido, como si las risas de esos niños hubieran derretido una parte del hielo que llevaba en el corazón. La mujer que lo había recibido, quien resultó ser la directora del refugio, lo invitó a sentarse y tomar un café mientras los niños seguían jugando. «Gracias por lo que hicieron por ellos. No sé si lo sepa, pero esto significa mucho. Aquí hacemos lo que podemos, pero nunca es suficiente», dijo con una sonrisa cansada. Rafael escuchó en silencio, observando el entorno humilde pero lleno de esfuerzo. «¿Cómo lograrán sostener el lugar?», preguntó finalmente. La directora suspiró. «Con donaciones y mucho sacrificio. A veces no sabemos si podremos mantenernos abiertos, pero no podemos dejar a estos niños sin un hogar». Rafael miró a Mateo, que en ese momento ayudó a un niño más pequeño a ensamblar un juguete. Algo dentro de él tomó fuerza. «Tal vez pueda ayudar más de lo que imaginé», dijo, más para sí mismo que para la directora. La visita al refugio marcó un antes y un después en la vida de don Rafael. Lo que comenzó como un acto espontáneo de bondad lo había llevado a descubrir un mundo que había olvidado, uno lleno de risas, esperanza y amor. Y en el centro de ese mundo estaba Mateo,
el niño que había encendido nuevamente la chispa en su corazón. Durante las siguientes semanas, Rafael se convirtió en un visitante habitual del refugio. Ayudaba con lo que podía, donaba alimentos, organizaba reparaciones y hasta contrató a un equipo para mejorar las instalaciones. Pero había algo más que lo mantenía volviendo. Cada vez que veía a Mateo, sentía una conexión especial, como si el destino lo hubiera llevado allí para algo más grande. Una tarde, mientras paseaban juntos por un parque cercano, Mateo le preguntó tímidamente: «Señor, ¿por qué viene tanto al refugio?». Don Rafael se detuvo y miró al niño a los ojos. «Porque me recuerda que aún hay cosas buenas en el mundo, Mateo. Y tú me ayudaste a verlo». El niño se sonorizó, pero su expresión se tornó seria. «¿Puedo hacerle una pregunta?». «Por supuesto». «¿Qué se siente tener una familia?». Rafael sintió que el aire se volvía más pesado. No sabía cómo responder. Después de unos segundos de silencio, se agachó para estar a la altura de Mateo. «Es lo más bonito que uno puede tener. Pero también duele mucho perderla». Mateo bajó la mirada. «Yo nunca la tuve, pero creo que si tuviera una, me gustaría que fuera como usted». Esas palabras golpearon el corazón de don Rafael con fuerza. Esa noche, mientras estaba en su despacho, tomó la decisión más importante de su vida desde la pérdida de su esposa e hijo. Al día siguiente, visitó el refugio y pidió hablar con la directora. «He estado pensando mucho en esto, y quiero adoptar a Mateo». La directora lo miró con sorpresa y emoción. «¿Está seguro, señor?». «Mateo siempre ha soñado con tener una familia, pero esto es un compromiso importante. Estoy más seguro de esto que de cualquier decisión que haya tomado en mi vida». El proceso de adopción tomó tiempo, pero Rafael no se rindió. Durante semanas, trabajó estrechamente con las autoridades para demostrar que podía darle a Mateo un hogar lleno de amor y estabilidad. Finalmente, en una fría mañana de enero, llegó el día. Rafael fue al refugio con una sonrisa que no había tenido en años. Cuando le dio la noticia a Mateo, el niño lo abrazó con tanta fuerza que Rafael sintió que su corazón se reparaba un poco más. Mateo se mudó a la gran casa de don Rafael, que dejó de ser fría y silenciosa para llenarse de vida. Juntos decoraron las habitaciones, cocinaron cenas sencillas y hasta adoptaron un cachorro que Mateo llamó Suerte. Pero Rafael no se olvidó del refugio. Se comprometió a apoyarlo de manera permanente, asegurándose de que ningún niño pasara por las carencias que Mateo había sufrido. A medida que pasaron los meses, Mateo no solo encontró un hogar, sino que también ayudó a Rafael a sanar. El hombre que alguna vez había sido frío y distante ahora era un padre amoroso y un pilar para los niños del refugio. En la siguiente Navidad, mientras Mateo y Rafael decoraban un enorme árbol en la sala principal, el niño se detuvo un momento y lo miró. «Gracias por elegirme, papá». Rafael, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «No, Mateo. Gracias a ti por devolverme la vida». Los años pasaron, y Mateo, el niño que alguna vez soñó con tener una familia, creció para convertirse en un hombre de éxito. Don Rafael, siempre a su lado, lo vio no solo como un padre, sino como un mentor que le enseñó los valores del esfuerzo, la generosidad y la importancia de devolver al mundo lo que uno recibe. Con dedicación y talento, Mateo estudió finanzas y economía, destacándose en la universidad como un brillante estudiante. Durante ese tiempo, Rafael siempre lo animó, asistiendo a cada logro con orgullo en sus ojos. Mateo, inspirado por su padre adoptivo, absorbió cada lección que Rafael le compartía sobre la vida y los negocios. Al terminar su carrera, Rafael dio un paso atrás en la dirección de su empresa, confiando plenamente en Mateo para tomar las riendas. «Este es tu momento, hijo. He hecho lo mejor que pude con esta empresa, pero sé que tú la llevarás más lejos de lo que yo jamás imaginé», le dijo Rafael el día en que Mateo asumió como CEO.
Mateo no solo continuó con el legado de Rafael, sino que expandió la empresa hasta convertirla en un imperio global. Gracias a su ingenio y ética, no solo aumentó la fortuna familiar, sino que también se aseguró de que su éxito tuvo un impacto positivo en la sociedad. El refugio donde se conocieron siempre adquirió un lugar especial en el corazón de Mateo. Una de sus primeras decisiones como empresario fue convertirlo en una organización mucho más grande y estable. Lo remodeló por completo, construyó nuevas instalaciones y desarrolló un fondo permanente para garantizar que nunca le faltaran recursos. Cada Navidad, Mateo organizaba una gran celebración en el refugio, llevando regalos, comida y alegría a los niños que allí vivían. Durante esos días, se sintió más conectado que nunca con sus raíces y con el niño que una vez había sido. Años después, cuando don Rafael ya era un hombre mayor, una enfermedad lo obligó a retirarse por completo. Mateo estuvo a su lado hasta el último momento, cuidándolo con el mismo amor que había recibido de él. En sus últimos días, Rafael le dejó un mensaje a Mateo. Estoy orgulloso de ti, hijo. Has hecho que nuestra historia sea mucho más grande que nosotros. Nunca olvides que ayudar a los demás siempre será el mayor éxito que puedas tener. Cuando Rafael partió, Mateo sintió un vacío enorme, pero también una gratitud infinita. Decidió honrar a su padre adoptivo de la mejor manera que sabía, estableciendo la Fundación Rafael Herrera, una organización dedicada a ayudar a niños en situación de vulnerabilidad en todo el país. En una ceremonia especial, años después, Mateo, ahora un hombre reconocido mundialmente por su éxito y filantropía, inauguró una nueva sede del refugio con el nombre Casa Rafael y Mateo. Ante una multitud de niños y familias, se dirigió a ellos con emoción. Cuando era niño, creí que no tenía un futuro. Pero alguien vio en mí lo que ni yo mismo podía ver. Hoy, quiero que todos ustedes sepan que también tienen un futuro brillante, y que siempre habrá alguien dispuesto a tenderles una mano, como yo la tendieron a mí. El refugio se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para los niños, sino para toda la comunidad. Y mientras Mateo miraba a los niños jugando en el patio, sintió que el círculo se había cerrado. Había cumplido el sueño de su padre adoptivo y, al mismo tiempo, había encontrado su propósito, ser para otros lo que Rafael era para él. Mateo, ahora rodeado de familia, amigos y cientos de niños que habían encontrado un hogar gracias a su trabajo, entendió que su verdadero legado no era su fortuna, sino el amor y la esperanza que había compartido con el mundo.